Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada del Foro de Cicloturismo de Euskadi. Una jornada que les prometo va a ser apasionante. Si la de ayer fue muy interesante, estuvimos hablando, recuerdan, si estuvieron ahí con nosotros, hablamos de infraestructuras, hablamos de empresas, hablamos de qué es el cicloturismo. Hoy le vamos a dedicar la jornada a un destino concreto, a Girona. Y si se lo dedicamos es porque conozco pocos destinos, pocos territorios que hayan sabido integrar tan bien el cicloturismo en su oferta turística, en su estrategia turística. Ya les digo, va a ser una mañana apasionante porque viene gente que tiene muchas cosas que contar. Vamos a tener ciclistas profesionales como David Millar o Melchor Mauri, seguro que se acuerdan de ellos, que han reconvertido la actividad profesional en una actividad, la actividad del ciclista profesional, en una actividad centrada en el cicloturismo. Vamos a tener testimonios de administraciones locales que han apostado por impulsar el producto cicloturista. Vamos a tener empresas de Girona que también han apostado por este desarrollo y segmentar estos mercados emergentes. Ya les digo, no se lo pierdan porque hoy vamos a aprender todos mucho de cicloturismo. Y con el primero con quien vamos a aprender, y aprovecho para presentárselo, es de nuevo a mi buen amigo Jaume Marín, que como les decía ayer, en su currículum pone solamente consultor y formador en marketing turístico, pero que en realidad es una de las personas de este país que más sabe de marketing, que más sabe de turismo y que más sabe de otras muchas cosas. Buenos días, Jaume. Buenos días, Paco. Jaume nos va a hablar de 10 consejos imprescindibles para un destino cicloturista. Jaume, pues todo tuyo. Bueno, Egunon, buenos días, y hoy también me permito decir buen día porque hay muchos empresarios, administraciones de Girona que están aquí con nosotros. Por tanto, yo creo que va a ser, como bien dice Paco, una jornada apasionante, va a ser un lujo tener aquí a excampeones o campeones de la Vuelta, a gente que ha ganado 7 etapas, creo, del Tour de Francia. Por tanto, tendremos este lujo. Pero también a las empresas y a las administraciones que están haciendo una apuesta fuerte y que han transformado Girona en su totalidad como un destino cicloturístico de referencia en Europa y casi en el mundo, ¿no? Yo, para empezar, os quería dar, siempre me pidió Basquetour que os diera 10 consejos, 10 recomendaciones, algo muy sencillo, ¿no? Y os voy a dar por qué Girona o cómo Girona se ha convertido, siguiendo 10 cositas, en un destino de cicloturista de referencia, ¿no? Y empezamos, ¿no? Para ser destino cicloturista, lo primero que necesita un destino es, cuanto más cultura cicloturistas, más cicloturistas, ¿vale? Por tanto, es una cultura. El País Vasco también tiene, Euskadi también tiene esta cultura, pero nosotros hemos ido creando esta cultura y sobre todo lo ves porque se ha transformado en una manera de vivir, se ha transformado a que todos queremos ser parte de este movimiento y vemos bares, vemos tiendas que parecen casi como una boutique, ¿no? Y son tiendas de bicicletas y tiendas de tours de bicicletas. Vemos restaurantes, Horse Category, ya con el nombre, pero todo montado y todo organizado alrededor de la bicicleta. Y, por tanto, hemos vivido esta transformación de cultura. Hemos visto como exprofesionales, como aquí tenemos Rory Sutherland, que ha montado el Federal Café, o en plena pandemia, este pasado mes de febrero, Jan Frodeno, campeón del mundo de Ironman, recordman de Ironman y medallista olímpico, ha montado también su café y su hotel aparotel turístico. Por tanto, todo esto va creciendo en cultura, se va penetrando en la sociedad y va penetrando en nuestra sociedad. Y muy importante, esto ha generado una comunidad. Y todas las empresas han colaborado, no solo instituciones, sino todas las empresas. Vemos empresas que hoy veremos como Eat, Sleep and Cycle, que hacen salidas para todos, para comunidad, para locales los martes, por tanto tienes una ruta cada martes, o empresas como Bike Breaks, que me parece que tienen los jueves, y es crear este sentimiento de comunidad. Esto es muy importante, este sentimiento de comunidad. Incluso vemos empresas que empezaron a montar en Rocacorba, que es una montaña que al final de todo hay una antena, o sea que no es lo más atractivo, pero que es un reto para los ciclistas, para probarse cómo está. Han montado un food truck y de este food truck han empezado a hacer más cosas. Han empezado a hacer una línea de ropa, han empezado un café, que lo veremos luego. Por tanto, es muy normal que vengáis cualquier día a Girona y a los alrededores, a Lloret y toda la área circundante, por el Ampurdá también, y veáis cicloturistas. Es lo más normal y, sobre todo, es lo más ahora que está
más de acuerdo con lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Segundo consejo, las infraestructuras generan demanda. Por tanto, debemos tener infraestructuras, ¿vale? Tenemos que tener carreteras secundarias seguras y en buen estado, buenos retos para entrenar. Necesitamos picos, necesitamos llanos, necesitamos proximidad al lugar del alojamiento, ¿vale? Eso es súper importante. En nuestra zona tenemos desde montañas, te pones esta Vallter, veremos hoy ejemplos con hoteles como Guitar, que tienes pues, muy cerca de Vallter, hasta al lado del mar, con las carreteras sinuosas al lado del mar, pero carreteras secundarias. Sobre todo seguridad, dar percepción y sensación de seguridad, de respeto al ciclista, ¿no? Y sobre todo también muy importante, y lo pongo así muy importante, coordinación entre administraciones. Si nosotros promovemos el cicloturismo, no me asaltéis uno de los principales retos o principales picos con una gravilla que no se puede hacer ciclismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por tanto, es importante esta coordinación que entre todos vamos a tirar adelante. Y luego ejemplos de buenas prácticas. Para mí, las vías verdes en España son un referente. Y dentro de las de España, para mí, las que conozco más, por supuesto, las de Girona, ¿no? Que hoy tendremos a Ángel Planes que nos va a hablar de esto, pero ejemplos de buenas prácticas. Ayer estuvimos con la gente de Zona Cero, un ejemplazo. Por tanto, todo esto, estas buenas prácticas son las que también ayudan a crear destino, ¿no? Y una cosa que hablamos ayer y coincidimos cuando iniciamos este foro, era que las infraestructuras son imprescindibles, pero no son suficientes. Lo dijo Chus, lo dijo diferentes ponentes, ¿no? A nivel de cicloturismo también necesitamos producto terminado, que haya rutas circulares, si queremos vender como producto cicloturista, ¿no? Rutas conocidas. Aquí tenemos vías verdes, pero una, por ejemplo, que a mí a nivel internacional funciona mejor, es Pirinexus, porque es una ruta circular que pasa por dos países y entonces esto añade valor. Tiene que haber una buena señalización, atractivos turísticos que tenemos todos que añadan valor en estas rutas, ¿no? Y sobre todo empresas dedicadas al cicloturismo, tanto de guías, de alquiler de bicicletas, de transporte, ¿no? Que todo esto nos ayuda a dar una sensación de seguridad. Repetimos, aquí tenéis la ruta Pirinexos, muy completa, que se complementa con las vías verdes y, por tanto puede ser para alguien que quiera un reto o alguien que quiera hacer en etapas, que es lo que nos interesa para provocar pernotaciones, un recorrido cicloturístico. Y una cosa importante, los destinos se lo deben creer. Los destinos deben creer en ello, no vamos a crear un destino, no, todos nos lo deben creer. Fijaros, en Nazaré, que es un pueblecito aquí en Portugal, al final han creado un producto y se han creído, y todos están involucrados con las olas de Nazaré para hacer surf allí, pero se han creído. O sea, al final generas que toda la población, que todo el núcleo, que toda la sociedad de allí se lo crea, por tanto, importante. O para mí el mejor ejemplo que hay a nivel de cicloturismo, a nivel de mountain bike, la estrategia que tiene Escocia. Aparte que tengo un corazón partido por Escocia, que he vivido 5 años, la estrategia que tiene Escocia. Quieren ser los líderes mundiales o los líderes europeos de mountain bike, y lo tienen clarísimo. Y os podéis descolgar la estrategia y os la recomiendo, porque ahí están todos los pasos que debes seguir a nivel estratégico de un destino, ¿no? Pero tienen claro que quieren llegar a 2 millones anuales de visitantes solo en mountain bike. Por tanto, un incremento entre 3% en 5 años. Quieren tener un campeón mundial en cada disciplina. O sea, no es tan solo que se crean las infraestructuras y las empresas, sino que aparte quieren la parte deportiva ser referentes para ser reconocidos y tener este awareness, este reconocimiento y este deseo e interés, ¿no?, en la marca. Por tanto, importante. Consejo 4. Las rutas las distancias son fundamentales. Cuando planeamos rutas, a veces decimos que tenemos una ruta que dio 20 kilómetros o tal, ¿no? Por ejemplo, vimos ayer unos ejemplos de vías verdes que están creando más y que hoy veremos que están creando más para crear y expandirse, ¿no? Claro, es que es importante para un turista. Si quieres hacer 50 o 60 kilómetros diarios, pues por 5 días tienes que tener una ruta de 250 o 300 kilómetros, como Pirinexus, por ejemplo, ¿no? Y las rutas, que esto lo hablamos y lo vimos ayer, ¿no?, tienen que ser supralocales y comarcales. El turista no entiende de comarcas, no entiende de localidades. Por tanto, a veces que montamos una cosa, un municipio y otro, bueno, tenemos que ir juntos, todos juntos, ¿no? Y esto es un ejemplo clarísimo de cómo tenemos que trabajar, y las vías verdes están trabajando muy eficientemente en este sentido, ¿no? Aquí vemos las diferentes etapas de los Pirinexos, que te lo puedes hacer, pues la etapa del Carrilet, del Baix Empordà, la etapa de Valle Camprodon, que las puedes hacer singularmente cada una o las puedes hacer conjuntas, ir haciendo y parcelizando. Por tanto, son ejemplos
y referentes muy buenos en este caso. Ayer también comentamos, y creo que Paco también lo comentó, y Arantxa fue la que comentó en este caso, que el turista es híbrido. Es híbrido. Primero, todos podemos llegar a ser cicloturistas ahora, pero claro, de diferente tipo. Un día puedes hacer cicloturismo de alforjas, el otro día puedes hacer cicloturismo de carretera, puedes salir con tus hijos luego en las vías verdes, pueden ser híbridos. Todo el mundo puede llegar a ser cicloturista. Por tanto, es importante. Ayer hablamos, si os acordáis, de los MAMIL, ¿no? Middle Aged Men in Lycra. Esto es gente de 40 o 50 años que nos ha entrado esta crisis, nos compramos la Lycra y todo el mejor modelo, que luego veremos algunos, una bici de 5.000 euros y nos vamos. Es un segmento, pero claro, es que este segmento, también vamos a hablar ahora luego de las mujeres, y tenemos alojamientos aquí como la Bruguera de Púbol, que se ha segmentado muy bien y perfectamente en un segmento de mujeres que da muy buenos resultados, ¿no? Y nos entran las e-bikes. Estos días, ayer ya estuvimos hablando con Paco también concretamente, nos entran las e-bikes. Las e-bikes nos abren un mundo, ¿no? Nos abren un mundo porque podemos compartir recorridos a los que no pueden seguir el ritmo, a los que quieren realizar esfuerzos de nivel más alto. Hay modelos para todos gustos y sobre todo te sientes haciendo deporte. Y cogemos a un segmento que son los seniors o gente que no tiene esta capacidad y lo metemos encima de una bici. Y esto es lo que intentemos tener, que todo el mundo pueda ir en bici, ¿no? Consejo 6. Este es un poco más extenso e intentaré ser breve aquí, ¿no? Pero tenemos que adaptar los servicios, los establecimientos. Tenemos que tener seguridad en el parking, y lo veremos. Un mini servicio mecánico en cada hotel, en cada alojamiento. Tenemos que tener en cuenta los transportes de equipajes, ¿no? La recarga de bicis eléctricas, si tenemos bicis eléctricas, y menús adaptados. Y ayer ya hablamos de certificaciones, yo no os voy a decir cuáles, pero certificaciones tenemos diferentes. Tenemos que va a haber ahora clubs de producto, o hay algunos clubs de producto, pero tenemos diferentes certificaciones. ¿Cuál nos sirve para poder adaptarnos y ser reconocidos por nuestros clientes? Por tanto, lo tenemos que ver. Pero claro, aquí también hay diferentes y vamos a tener que especializarnos. Fijaros aquí, retiros de yoga y ciclismo con todo incluido. ¿Vale? Importantísimo. Empiezas a añadir servicios al hotel relacionados con el ciclismo. ¿Vale? Y sobre todo, imprescindible, un lugar seguro para las bicicletas. Y no me vale un garaje, no me vale una habitación donde los equipajes, no me vale esto. ¿Por qué? Porque al final estas bicicletas valen 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros. Y son parte de mí. Prefiero perder mi equipaje que perder mi bicicleta. Por tanto, eso es importante. Y al final vemos que los hoteles se están adecuando. Vemos sitios que son como auténticos museos. Dejar la bicicleta ahí es un lujo, ¿no? Y hoy veremos ejemplos, ¿no? Es dejar un lujo allí. Vamos, y vemos sitios realmente súper bonitos donde dejar la bicicleta. Estos los tenemos, en nuestro caso, muy cerca de nuestro destino, ¿no? Tenemos que tener sitios para limpiar la bicicleta, un poco un kit de herramientas básicas. No pedimos un garaje entero, pero un kit de herramientas básicas. Y esto los hoteles, los alojamientos, lo deben empezar a implantar desde ya, ¿no? Vemos que tenemos que limpiar cuando regresamos. Un kit súper mínimo, pero tenemos que tener esto en cuenta para los ciclistas. Tenemos que ofrecer información sobre alquiler y reparación de bicicletas y también de venta y alquiler, ¿no? Y poder guardar el equipaje o trasladar de manera directa o indirecta. Vemos aquí, y hoy veremos un caso de Trek Travel, que empiezan, aparte de los tours, de alquiler todas esas bicicletas en diferentes establecimientos. Hay que aprovechar esta oportunidad. Nos la ponen a nuestro abasto, a nuestra facilidad. Por tanto, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y sobre todo, empezar también a poner en valor todos los servicios y el bañón que tenemos. Si tenemos una oferta gastronómica potente y de kilómetro cero, pues a ponerla en valor, no decirlo, ponerlo en valor, ¿no? Y crear menús específicos para ellos, porque a lo mejor si vienen un training camp, que luego Agnès, que es la experta de esto, nos lo puede contar, ¿no? Pero también ofrecer picnics, ofrecer, si no se quedan, flexibilidad horaria. Hay que adaptarse a esta nueva necesidad. Hay que poner al cliente en el centro, no pensar en lo que tenemos, sino en lo que quieren disfrutar de nuestro establecimiento. Fijaros hoteles como Guitar, que han ido creando una especialización en este tipo de ciclismo, ¿no? Y por tanto, también permitir cosas que a veces nos cuestan los hoteles o los alojamientos. Permitir la reserva de una sola noche, ¿vale? Disponer de servicio de lavado y secado propio. Si viene un equipo o viene un equipo amateur o un grupo
pues disponerle que puedes lavar tu maillot y al día siguiente a las 8 lo tendrás allí en tu habitación seco, ¿no? A veces no nos cuesta tanto, ¿no? O venta de productos energéticos, cosas que les sean de utilidad. Fijaros que los hoteles cada vez se están adaptando, incluso algunos hoteles ya te dejan tener la bicicleta en tu habitación y todo está adaptado para bicicletas. Cuidado que esto está aquí, viene para quedarse, por tanto, aprovechemos estas oportunidades, disponer de información, de gimnasios, saunas, todo esto es lo que quieren los equipos y lo que vamos a necesitar, ¿vale? Y sobre todo, ya para terminar aquí, es empresas de servicios, necesitamos empresas de servicios, agencias de viajes y los entes locales, que se involucren todos, de los comarcales a los regionales, a los locales, hay que involucrarse todos. Para mí el mejor ejemplo y la referencia absoluta es Lloret de Mar. Han creado una web solo para ciclismo, Lloret de Mar, ¿eh? Y luego nos explicará Eli Keegan y también está Cristina Rebleta aquí, que no sé si sale en alguna de estas fotos también, pero ha creado un centro como un hub para carretera y un hub para BTT. Por tanto, una transformación radical de un destino que ha apostado y que le está dando sus resultados, ¿no? Y sobre todo, no seáis tímidos. En la vida no hay que ser tímido, ¿no? En la web lo tenéis que priorizar. Si tenéis servicios para cicloturistas, ponerlos en la web, que estén en el home, no esconderlos. A veces para encontrar un servicio para un cicloturista, que es mi principal motivación, la gente no hace 1000 kilómetros para ir a un hotel. La gente no hace 1000 kilómetros para ir a un hotel. Hace 1000 kilómetros para disfrutar de una actividad, de una motivación, de algo que quiere aprovechar, de algo que quiere hacer y que le hace disfrutar y que le hace transformarse en alguna persona mejor de cuando ha empezado. Por tanto, no seáis tímidos. Vemos en la web del Hotel Carremany que lo ponen casi en portada, ¿no? Y además con un ciclista referente que tenemos hoy la oportunidad de ver, ¿no? Por tanto, vemos otros sitios como Cambrils, que lo pone también 150 aparcamientos para bicicleta. Lo pone todo en portada de servicios. Por tanto, importante en este sentido. Luego, añadir valor al destino. La promoción y marketing en conjunto. Tenemos que ir juntos con empresas y con el sector. Euskadi está haciendo una apuesta fuerte y va a hacer una apuesta fuerte que nos comentó ayer Ike y Daniel y, por tanto, tenemos que ir conjuntamente. Hay que constantemente crear nuevas rutas, atractivos turísticos. Tenemos, pero ponerlos que estén cerca de las rutas por donde pasamos y servicios especializados, ¿no? Tenemos aquí rutas que tenemos parajes en nuestro destino y aquí en Euskadi únicos. Paco lo decía, ¿no? Y Paco hablábamos y decíamos, es que es una pasada, es que has pasado por sitios maravillosos y rutas que montábamos justo que pasaban por iconos y por sitios casi desconocidos. Por tanto, también es una diversificación de este turismo y enriquecimiento del territorio, como decíamos ayer, ¿no? ¿Vale? Tenemos pueblos medievales, tenemos diferentes nosotros, en este caso, y por tanto, fijaros, en la estación, esto está en catalán, pero la estación de autobuses de Girona incorpora un espacio gratuito para reparar la bici. En la estación de buses. Te puedes ir a la estación de buses y hay un espacio para reparar tu bici. Hombre, esto es que todos estamos remando hacia un mismo objetivo. Y eso es importante tenerlo, ¿no? 9, y casi para finalizar, y voy bien de tiempo, creo que es el uso de embajadores. El uso de embajadores. Tenemos embajadores que pueden ser embajadores de nivel, por ejemplo, aquí tenemos en mountain bike pues a Hermida, que nos ha ayudado muchísimo, y yo creo que a lo mejor Agnès nos puede luego contar más en este caso. Hermida, pues el pistolero, pues viene a Girona, pero está en Puigcerdá, en los Pirineos, por tanto, es un embajador de lujo. Tenemos a Melchor Mauri, que hoy nos va a hablar y nos va a ver su paso, que es una experiencia, yo creo, muy interesante hoy, de cómo se pasa de profesional durísima vida de profesional a un profesional que también va a ser dura en el mundo del turismo, que lo va a experimentar casi con tal dureza, pero vamos a ver que este uso nos da, porque la gente quiere ir donde van sus profesionales. Tendremos a David Miller en 10 minutos también aquí con nosotros, ¿no? Un ejemplo de embajador, ¿no? Y tenemos también a gente como Jan Frodeno, campeón del mundo de Ironman, que hace alianzas con los diferentes empresas de allí para promocionar el destino. Hay que aprovechar estos embajadores, los que se han retirado, los que están haciendo otras funciones o los que están presentes, ¿no?
Evidentemente nosotros tuvimos la suerte o así de tener a este señor, Lance Armstrong, bueno, señor, no sé, a Lance Armstrong, que compartió y nos puso en el mapa durante 5 años, ¿no? Luego pasó lo que pasó, pero nos puso en el mapa y eso hay que aprovecharlo en el momento. Cuando en marketing decimos surf the wave, ¿no? Surfea la ola, cuando te pasa algo así, aprovéchalo. Si hay 8 vascos ahora en el tour, pues aprovechémoslos, ¿no? Esto es una oportunidad para todos. Y a veces los embajadores también salen de gente local. Esto es la antigua Casa Belsová, es una panadería que monta un equipo profesional y que quiere llegar, su objetivo es llegar al Tour y ahora están ya intentando llegar a la vuelta. Una casa que es una panadería, un aficionado, Robert Belsolà, que ha montado esto. Por tanto, estos son microembajadores que al final estos tienen más influencia incluso que los otros, porque si vemos que estos lo están haciendo, yo lo estoy haciendo, mi amigo Paco lo está haciendo, hombre, pues yo quiero seguirlo, quiero hacer por afinidad y creo que puedo hacerlo. Recordar que en España, más del 60% de las vacaciones, se influencian con las fotos de Instagram y Facebook. Por tanto, hagamos que nuestra experiencia sea instagrameable, hagamos que se compartan las redes sociales y hagamos que podamos influir de esta manera a través de nuestros clientes y embajadores en este caso, ¿no? Ya casi para finalizar, la organización de pruebas, eventos y campus, ¿no? Hoy vamos a ver a Sioter con Oriol, vamos a ver el campus de Melcior Mauri, pero es que hay muchísimas pruebas, destinos que apuestan para posicionarte. Aquí ahora vamos a tener el Tour de Francia en Euskadi, ¿vale? Que no son una etapa, sino 3 etapas, por tanto vamos a tener el Tour de Francia en Euskadi. Es el momento para posicionarse, ¿no? Es el momento para decir, vale, nosotros estamos aquí, apostamos por ello y vamos a desarrollar producto turístico después de ello, ¿no? Por tanto, importantísimos estos ejemplos, ¿no? Aquí nosotros tenemos la vuelta, la hemos puesto cada vez más en valor, ¿vale? Los ciclistas, al final, mitifican las pruebas y quieren ir donde han ido sus ídolos. Por tanto, aprovechemos esto y hagamos que todo converja hacia aquí, ¿no? Fijaros aquí, empiezan a hacer la ciclovolta, pues parte de la vuelta para la gente que lo quiera hacer, está todo con las carreteras pintadas, etcétera. Tenemos la Sioter, que la Sioter no es una feria, luego nos lo contará Oriol en detalle, pero es un conjunto de pruebas. Al final es un conjunto de pruebas, la gente quiere ir a realizar su prueba y a partir de allí ver qué material, ver qué nuevas novedades, por tanto es un evento a nivel mundial, de relevancia a nivel mundial, y por ejemplo, pasa en Europa, en Girona en este caso, ¿no? Pero ciclistas como David de la Cruz, ¿no? Pues que montan su gran fondo, o vemos, ahora que me parece nos está Juan Carlos por aquí, Nájera, que este fin de semana es la Traca, casi 400 kilómetros, pues todas esas pruebas ayudan a poner en valor, ¿no? O Lloré, que han organizado a gran fondo, ¿no? Con increíble éxito, ¿no? Por tanto, todas estas pruebas te ayudan a poner en el mapa del mundo del ciclismo, ¿no? Incluso estos que tenían Rocacorba, recordar, un food truck hacen su gran fondo. Fijaros, todos estos van influenciando y van creando pruebas, o esta de Girona Cycling Festival, que el 95% de los que participan, que son casi 400, 95% son extranjeros. Son extranjeros, no son locales, no son nacionales, son extranjeros, por tanto, cuidado. Y último, ya para terminar, de tiempo, aparte bien, involucra a todos y que el turismo sea transversal. Intentemos que todo sea transversal, que nos lo creamos, ¿vale? Que si tenemos carreteras, pues ponemos, como en Valter, pongamos hitos allí de carreteras, que nos sientan que esto es parte de nosotros, que creamos todas estas en diferentes, pues el loop hincapié, que creamos rutas alrededor de Los Ángeles, ya que era un monasterio o era una iglesia, ahora ya es más un hito ciclista, ¿no? Todo esto, que todos nos sintamos parte. Han creado el Rocacorba Craft Beer, cerveza, y veis aquí todo para ciclistas. O sea, que todos, cuando hacemos cosas de maíz, que hicimos aquí con el Patronato de Turismo de Costa Brava y también con Lloret, todos, pues los de maíz, los de turismo de negocios, que puedan hacer una salida, todos los congresistas, una salida ciclista. Involucrar a todo el mundo. Aquí, estos cafés así, todos ciclistas. Este es un maillot que es de Chapter 3 de la empresa de David Miller, que se adapta al puente Eiffel de Girona, ¿no? Pues todo esto va creando cultura ciclista e involucrar a todos, ¿no? Al final es transformar este producto en un estilo de vida, y esto es lo que tenemos que hacer si queremos crear un destino cicloturista, tener eventos así, tener espacios así, ¿vale? Que todos nos sintamos a gusto y que seamos todos un poco cicloturistas, sea del nivel que sea de la edad que sea y sea del tipo de ciclista que sea, ¿no?
Al final queremos, incluso ahí, por ejemplo, han diseñado una línea de ropa, o vamos a países como Londres y vamos a este sitio, ¿no? Todos que somos apasionados por el ciclismo, vamos a este sitio como Look Man No Hands, ¿no? Pues esto es lo que es, crear esta cultura ciclista, querer ser parte de ella y que un destino lo pueda hacer. Y al final, recordar que siempre nosotros es mejor que yo. Por tanto, lo tenemos que hacer conjuntamente. No vale que yo haga esta iniciativa, no vale que la entidad X pública haga esta iniciativa, todos es mejor que yo. Y esto es lo que os quería contar. Al final, aquí una foto con dos personas que quiero muchísimo, con Cristina Reblet y con Agnès, que me subieron a Los Ángeles, me destrozaron las dos, me destrozaron, pero al final todos tenemos que ser parte de ello. Por tanto, a todos muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias a ti, Jaume. Interesantísima reflexión. Creo que con este decálogo se podía montar un destino turístico simplemente siguiendo. También creo que, por desgracia, uno de los grandes problemas, tú lo has tocado, es que hay pocas rutas circulares y muy malas, en este país, muy malas combinaciones para ir a una ruta lineal y volver desde ella. Y eso, por desgracia, no depende de una administración local. A lo mejor tú cumples perfectamente este decálogo, pero luego, para ir a tus rutas, quien tiene que transportar al ciclista al principio y recogerlo al final, no hay ese servicio, ¿no? Y creo que en este país es uno de los grandes problemas. Se puede fomentar con empresas locales que hagan ese servicio, pero bueno, creo que el tren sería aquí algo fundamental y, por desgracia, de momento no funciona. Pues muchísimas gracias, Jaume. Creo que eres la persona indicada para seguir presentándonos al resto de ponentes de hoy que vienen de tu tierra, que los conoces muy bien, así que te dejo los micrófonos y que nos presentes a los siguientes ponentes. Muchas gracias, Paco. Y para mí no es un problema lo que comentas, sino que es un reto. Sí, es un reto. Los problemas siempre son retos, sí, ya lo creo. O sea que vamos a afrontarlos todos como un reto y a ver cómo solucionamos. Bueno, pasamos ya al siguiente ponente. Tenemos a ponente de lujo, de absoluto lujo, un privilegio, de hecho un honor, que es tener a David Miller aquí, uno de los mejores profesionales que ha habido en el ciclismo, David, unos mejores profesionales amateurs, uno de los mejores profesionales que hemos tenido, que ha ganado, yo creo, David me va a corregir, pero 7 etapas del Tour, no sé si me va a corregir o no ahora, pero aparte ahora ha cambiado de vida, ha pasado de profesional a profesional, nos va a contar cómo, y para nosotros fue el inicio como destino, uno de los inicios como destino de Girona. Vamos a hacer la ponencia en inglés, si hay algún problema, por favor, no me lo decís y intentaré ayudaros, pero lo haremos en inglés para facilitar. David, welcome. Thank you for being here. Thank you, Jaume. You've been one of the first ones that you come to Girona. Can you explain us how was your story and what was your story about being in Girona and become one of the main professionals in the peloton, and now how your life completely changed? Yeah. So I was a professional cyclist from 1997 to 2014, so quite a long career. And I was well, obviously I'm British, which means that it's a different life to a French professional cyclist or a Spanish or a Basque or a Catalan or Italian, because we do not have a culture of cycling in the UK. So in those days, in the 1990s, if you wanted to become a professional cyclist, you had to come and live on the continent in Europe. And many would go to Belgium or the south of France or Toscana. And it was very much, that was what you had to do. We didn't stay in the UK. And so I chose, to begin with, the north of France. And a bit of background about myself. I was born in Malta. I grew up in Scotland, England, Hong Kong. So I'd already lived in 4 countries before I moved to France in 1996. I then signed with a French team, and because I was with the French team, I lived in France, in the south of France. I started in Nice for 1 year, and then I actually moved to the French Basque Country in Biarritz, and I lived in Biarritz for 7 years. And then during my career was split in half by a doping ban, and I went back to the UK for 1 year. Then became professional again, and at that point, I was looking for somewhere to live in Europe, continental Europe, and I didn't want to go back to France
I thought about Toscana, spent some time in Italy, then went to Spain. And at that time, there were maybe 8 professional cyclists living in Girona. It was very much the American guys, so Lance Armstrong and his close team were living in Girona. And one of my friends said, come to Girona and have a look at it. And so this was 2006. And the moment I came to Girona, I realized it was the perfect place for a professional cyclist to live. Because there are a few things that a professional cyclist looks for if you have the choice. And again, this goes back to a cultural system in the sense that I could choose wherever I liked because I was only choosing the best place for me as a cyclist. I did not have any ties that I needed to stay connected to in the UK. Girona had the right climate. It had good training roads, that being it had mountains, it had flat, it had good quality roads, it had an airport nearby, it had other professional cyclists to train with, and a good quality of life. So it ticked all the boxes, and I decided to choose Girona, and that was 2006. And in 2007, I became an owner of a team called Team Slipstream at the time. And I decided to move our whole team, have all the riders live in Girona, which at the time, no professional team had ever done that. So normally in professional cycling, it's not like a football team in the sense that the players will all live around where that team is based. Normally with professional cyclists, all the cyclists live where they choose, and they only congregate for training camps or races. So in 2007, 2008, we made a big difference, a big change for professional cycling in having our team and its riders obliged to live in Girona. And so all of a sudden it went from 8, 10 professional cyclists to 25 professional cyclists living in Girona. And that was 2008. And then what happened from that was it started to become a hub. We were doing a lot of media events in Girona. Other professional cyclists started to hear about how good it was for training. And all of a sudden, other riders started to come, not just Americans, but British, Australian, German, Dutch. It became very much a professional cycling hub, Girona. And this really started to happen in 2011, 2012, where it started to really become the home of professional cycling. And then after that, what was really interesting was Girona was not a cycling tourism town. If you look, actually it wasn't the reason that many of the professional cyclists chose to live there was because it was so quiet, and you did not have to deal with tourism or any of those things. It was very contrary to Mallorca, which is this cycling heartland, but almost too much. It's like living in a ski resort for cycling, whereas Girona had the perfect balance. And then what happened was cycling tourism did start to arrive in Girona around 2013, 2014, which was really strange because it was the professional cycling and all the stories that were being told in magazines and the interviews being done, and that was starting to bring experienced cycling tourists. And what was interesting as well, it was a certain type of tourist. It was quite a premium tourist. It wasn't first-timers. It was people who were looking for something a bit more interesting, culturally, nice hotels, nice restaurants. It wasn't just about the cycling. And so this is when, 2014, all of a sudden, we started to notice that Girona was becoming more than a hub for professional cyclists, but actually it was becoming a global destination for cycling tourism. And since 2014, it's then escalated, and then businesses started to open up, cafes, it almost went from a very Catalan kind of cafe culture and became more of an almost American cafe culture in the style of the cafes that started to open. And since then, it's just every year it gets bigger. More things open, more tourists come. And so if you were to look at the difference between when I arrived 2006, 2007 to where we are now in 2021,
It's completely changed the whole city and the area, and also it's become a famous city in the world of cycling across the world. Everybody who knows anything about cycling, and that's a lot of people now because cycling is booming like never before, tend to know where Girona is. And Girona, it's literally put Girona on the map internationally in the cycling community, from the US to Australia to the UK. So it's been a very interesting scenario, and I think a great example for what cycling can bring. David, you know what, we both are marketing people, you know that we've had a long conversation about marketing. Do you think, for instance, now, just listening to your speech, and you talk, like, for instance, the boom of Instagram has helped in this case, or then first the boom of Instagram, then as well GCN, you know, Global Cycling Network with the YouTube channel that now is transmitting the Giro live and the thing as well, the Tour live. This has helped as well Girona because now they are established, but Instagram has made the boom for cycling as well? Yeah, I think so. I mean, because Instagram and social media as a whole it is marketing. It is a mood board. It is advertising. And the very nature of Instagram and that, especially that's been since 2014 really, since Instagram's really taken off. Girona is photogenic. You know, it's a beautiful place, and I think people see it and they see the images of the old town, they see the incredible riding from the local mountains of Rocacorba to, you go inland, you can go up to Balter 2000, which again is not that far from Girona. You have the beautiful old town, the restaurants at Sella de Can Roca, you have the local cafes like Fabrica, and it's simply become, it is a very photogenic place, and I think that has helped significantly because it's become aspirational. It's an aspirational destination because of the very fact that it's not just a pure cycling destination. It has more to offer, and I think people see that. They don't want to Mallorca's great, but if you go to Mallorca, you tend to stay in a holiday resort, and it sort of doesn't have all that cultural surroundings or options that Girona can bring. So yeah, I think very much so that social media and Instagram has been a very organic advertising of Girona. It's because it is a hidden treasure. People often think of Barcelona, they don't really realize that Girona is so close and offers something completely different. David, I would like to ask you a personal question, if I may. You now are involved in a brand or business called Chapter 3. Mm-hmm. First, I don't know if you want to explain us why Chapter 3 and why a brand like Chapter 3 decides to, which is a global brand for what I'm seeing and what I know you about your company, why a global brand has to be located in Barcelona, which is the influence there on the destination? So first, why Chapter 3, and then why this brand global just set up in Girona? Yeah. As a professional cyclist, when we retire from racing, there are not many options regards trajectory going forward. You either stay in the cycling world and become a coach or a director sportif or work for one of the brands you've worked with. And that was something I didn't want to do. I stopped racing in 2014, and everybody kept asking me, what's the next chapter? What's the next chapter? Which is everybody gets asked the same question. And I thought, well, you know what, it's not Chapter 2, it's Chapter 3, because my career had been split in half. So at first, the name of my company was simply where I was in my life at the time. But in the years since, the brand has changed into, we want everybody to find their own Chapter 3. And we essentially say that we all have family, friends, home. That's one chapter. Another chapter is work. And those two things really do take up most of our lives, all of us. But there's a third space, a third chapter in our lives, which can be cycling, can be running, could be doing yoga. Chapter 3 is this playful space in your life that is actually so important, and we often forget about it. And so Chapter 3 is really, now we're trying to endorse this idea that we can inspire people to find their own Chapter 3, and we supply the products. And we're very focused on cycling at the moment, but long term we want to move into other sports.
And regards Girona, it was, well, number one, I live there, so, but we are a British brand, but Girona is the kind of the natural home, and the fact that we are focused on cycling currently, it gives us an authenticity. It gives us the legitimacy to really be recognized as being the real deal, as being a company that knows the sport, that's been there, that is in the beating heart. We refer to Girona as the cycling capital of the world now. And so for Chapter 3, it really is a natural place. And I think it also, on a pure technical side, it's good for us because we really are at the cutting edge of cycling there. You're with pros that live there. You know what the trends are in equipment, in design. You can test products easily. And so Chapter 3 really is, I think, although, as you say, we're aspiring to be a global brand, we're also a British brand. We have a home in Girona. So it's, I guess in that sense, it's a very international and modern brand. But yeah, and I think it really does help, and I think people now start to understand where Girona is, and I hope that Chapter 3's helped with that as well, because we really do talk a lot about Girona, and I think a lot of brands do use it now for that very reason, that it gives you permission to be legitimate in cycling by aligning yourself with a location that validates your position within the sport. And that's what Girona is for us, and I think it is for more and more brands now, cycling brands, to tell stories around Girona, to show Girona is like a stamp of authority. Perfect. David, one thing that you explained during these different stages of how Girona developed as a cycling destination, and one thing that we've seen in the last maybe 4 or 5 years or less, is like the eruption of the women in cycling. Mm-hmm. First, probably, and you, simply, you can help us on that. First were the kind of, or the girlfriends or the wives of the cyclists, but then this has moved on, no? How you see this movement of women in cycling, this big eruption that we're having now? I mean, as I said, the sport has changed so much in the last 10 years. And women within cycling at the highest level have never had the same opportunities as men, because there wasn't enough sponsorship, not enough races. Yet in the past decade, as the sport has grown, so have the opportunities for women. And I think, thankfully, people are starting to wake up to this, including my brand, because for the last 5 years, we've only done men's apparel. And that was because a lot of people in the industry told us not to do women because it would be too expensive and it was a too small portion of this. People often say 10 to 20% of your revenue will be for women. Now, we've changed our philosophy at Chapter 3 into, why don't we try and make it 50% male, 50% female? So as of when we relaunch in July, we will have exactly the same products available for men as we will for women, total parity. And I think that's quite indicative of what's happening with the sport now, and hopefully culture at large. But then also the racing scene is starting to get better. Only yesterday, the Women's Tour de France was announced for next year. So that hasn't existed for 30 plus years, I think. And I think when we start to see these things happening at the highest level, it starts to help the grassroots grow. But I also think what's happening with women's cycling is the fact that cycling as a whole is becoming a very big sport. I think next to running, running and cycling are the 2 biggest growth sports in the world right now, which is pretty crazy that cycling has moved up to that point. And that's not just high performance. That's also daily commuting. It's the way also cities across the world are starting to, and this has been helped by the pandemic and the closing down of cities, is that they're actually starting to build cities for cycling. And we see it with Paris, we see it with Milan, we see it with London, we see it with New York. It's happening all over the world now. And I think that is something we have to wake up to, that cycling is more than just Lycra and road bikes. It's also people using bikes every day in their life rather than cars, rather than public transport. Because again, with the pandemic,
and COVID, people don't really want to get on trains or buses now. They'd rather get on a bike and ride to work. So it's a really interesting, and I think that's something that we need to wake up to, that it's not just the top of the pyramid, an elite sport, it's the whole way down now. And that's where women get a real opportunity again to come back in, and all of that will help bring the races back and increase equality. Because then again, and Arantxa told us yesterday, this kind of, and I mentioned today that this kind of hybrid cyclists, because now you can, and just seeing you as an example, no, maybe you can be, you were a professional cyclist, but then you have the role as well of you go with your Brompton bike as well, but then you have your mountain bike with your children, which are really good. Your children, take care of them. Be careful, they're chasing up after you. And so a cyclist can have, or a tourist can have different profiles in different time, no? Because you, for instance, you use a lot Brompton bike, for instance, or to go to your work or and all this. So we cannot just set up one target of tourists, because this can be a very varied tourist, no? Exactly, and I think this is another phenomenon that's happened in Girona, is the very fact that it's not just road cycling. It started with road cycling, and now it's going more into what's called gravel. So there's a lot of gravel cycling, there's bike packing, the mountain biking's exploding again, there's commuting. And I guess that's one of the amazing things about cycling as well. The opportunities that are ahead for us is the fact that it's one person can have multiple cycling lives, from their ride to work in the morning to riding with their kids to mountain biking to bike packing to road cycling. So there's lots of different disciplines. There's even indoor cycling, which is becoming crazy now as well, with the new Zwift kind of interfaces. So I think that's also something you have to keep a very open mind, is the fact that one person can have many different cycling lives, and you need to be prepared for that. And I think one of the biggest exploding areas at the moment is bike packing. It is kind of cycling tourism, where you carry everything with you on your bike. And you can see it especially in Girona. It's just booming. David, you have become, and you know that I'm very happy about it, you become one of the ambassadors of Girona, but which is the role? How do you see the role of ambassador for a destination, for instance, like Euskadi or Basque Country? How do you see the role of ambassadors? What these ex-professional cyclists or all these professional cyclists now, which is their role? Which they should do to help, or which is the next step for them and for destinations to use them? There's an interesting thing with the Basque Country, is that there is such a culture of cycling here that many people outside of Spain aren't aware of, that the Basque Country is very much the home of professional cycling in Spain. I mean, when I lived in Biarritz, in the French Basque Country, I was the only professional cyclist for 300 kilometers. But if you crossed the border, went 40 k's south, there were 40 professional cyclists in the Spanish Basque Country. And so what is really interesting with that is how that's a story that's not been told, and how there are so many potential ambassadors in the Basque Country, and not just individuals, but as a group in the history of the sport here. I understand there are different reasons for that, but what you really want with an ambassador is somebody who really lives it, who's very proud, who understands a lot of the history, who has an international audience. Is very important. Can probably speak some different languages, but the point is, an ambassador, they have to really believe it, because in the modern world as well, I think the audience wants honesty, they want transparency, they want real. They don't want just a picture and somebody and a hashtag. They want to really believe the person. So the ambassador has to be somebody who is genuinely proud, who genuinely wants to help, who wants to be a living kind of storyteller of the country. So yes, I think that the potential in the Basque Country is huge for ambassadors. There are so many potential ambassadors, especially from the pro cycling, and I think there's a few. To build that story will take a bit of time, because I think, first of all, it has to be educated of just how deep the culture is for cycling here. David, for me or for us, all the forum and all people listening live and online,
you mentioned that you live in Biarritz, and so you know very well these roads, I think. You know very well the roads. And I found out that I think you embroidered one of Ikurriña, one of the Basque flags in one of your maillots. I don't know if this is true or is a legend. And so you feel very identified with this country. And say, but how do you see the future of Basque Country as a cycling destination? Do you think they have potential to become a cycling destination, and not only for professionals but for amateurs, to have a tourist cycling destination in Basque Country? Yeah, I believe so. I mean, I'm sorry. And this is true that you embroider? Yeah, I did. I had it was the 2003 Tour de France. Really? We had a stage that finished in Bayonne, and and I was from Biarritz, and it's French Basque Country, which is different. Yes. Very different. But at the same time, there was a huge amount of pride for the flag and to be there. So I put it on because a lot of my friends were Basque, albeit French, and I did have French Basque, real Basque fans as well. And so yeah, I raced that day, and I was off the front, and actually it was one of from what the team that is now known as Movistar, which we know is from Pamplona, and one of the helpers there took that jersey off me after the stage, and I think it's in a cafe somewhere in Pamplona on a wall. We'll find out. But yeah, I think there's so much potential in the Basque Country. I say the number one reason is the authenticity, is the fact that there are so many professional cyclists from here, and there's a reason for that. There's a reason, because it means the cycling is great here. And the terrain's good. The weather can be good and bad here. It's got Atlantic, so it's different. But yeah, there really is an opportunity here to do something, because you're starting not from zero, but you're starting pretty close to kind of the bottom, which gives you so much potential to shape it right, to do it properly from the ground up, and take lessons learned from Girona. Start to bring, and I think the biggest lesson from Girona was starting with the professional cyclists. Now, those professional cyclists had to come from abroad. The professional cyclists already live here in the Basque Country. They're from here. So if you could start to tap into that group and start to tell those stories, then it will bring tourism into the Basque Country, because a lot of that, the Genesis tourism often comes from the hardcore fans who then want to come and see and experience these things for the first time, and then it slowly builds. But I mean, you look at how long it took in Girona, probably 8 years, kind of to go from 2006, almost nothing, to 2014, where it really started to kick off. But that was also, as you said, the first of those 6 years, there was no Instagram, there was no social media. And I think you're right, that did accelerate it massively. So I think there's an opportunity for the Basque Country to do it in 4 years, 5 years, rather than the 8, 10 years it took Girona. Well, thank you. David, I have the last, and I think we have 5 minutes, but the last question. And it's like, when I was a kid, I was young, we all watched cycling. We had Perico, we had Indurain, we had all these reference, all these, for us, heroes. I'm sorry to say, but we're idols. But in the media, we only had TV1, the Televisión Española, the only one. In July, you could see the Giro, the Tour, All Tour. They had no more options. Now we have many more options. Now, sometimes it's even difficult to know in which channel, on which media, all that. And now we have these new guys, GCN, playing a big role with this YouTube channel with more than 60 million, or no, I don't know how many million people following. How this change in media has affected, you think, to professional cycling, to cycling, and the general public that we are watching it? Yeah, I mean, there's two sides to that, because I remember when I started professional, the TV had all the bike racing, all the Spanish races. There were a lot more races in Spain. So sadly, on a national scene, the racing's gone down, but on an international scene, it's got bigger. And it's never been easier to watch bike racing than it is now. And there's the apps, there's, as you said, GCN, which is a prime example. And so before, you wouldn't have been able to watch the Basque Country unless you were in Spain or you had Eurosport in the right place. Now, people in America and people in Australia, all over the world, can easily watch races like the Tour de Basque Country. And I think that is a huge opportunity now, because it's something that we often forget, that these races, it's not just about the races, it's about the landscape. They are
in many ways, tourist guides. So I think understanding now that there was probably a quiet period over the last 15 years where it was quite difficult to see racing, but now it's kicking off. In the last 6 months, all of a sudden, these apps are working. The technology exists to be watching races everywhere. And so to re-engage with these races at a local tourist level and speak to the organizers and plan the route so it is the most beautiful example of the country is a great way of selling the locality, is selling the region, is through these races, endorsing these races, working with them. It's what the Tour de France does. In many ways, the Tour de France is a big tourist guide for an international audience. So yeah, I think there's a huge opportunity there. Well, David, thank you very much. For me, it's been a pleasure because when I was young, I admire you as a cyclist, and I follow you, and I cheer you up from behind my screen with my dad, always watching this with my dad. And now having the opportunity to have you here and to have you as a host here, as a guest here is an opportunity. We really hope to see you in the Basque Country riding. So we really hope to see you, and I hope you can bring your family as well, because they are good riders, and I know they are good riders as well. So thank you very much, David. Thank you. Bueno, hemos tenido esta oportunidad de ver a David, que nos ha contado toda su vida, nos ha contado también cómo ha podido realizar o cómo se ha desarrollado un destino como Girona, de los primeros profesionales que vinieron con equipo, que fueron ellos, a que no había nadie, y se fueron desarrollando poco a poco, viniendo a vivir todo, por primera vez todo un equipo junto, luego todo vinieron los amateurs justo detrás, y cómo ha ido evolucionando, cómo las marcas han ayudado, cómo la cultura se ha ido implementando poco a poco en este destino, y también cómo el nuevo cambio de los medios, ¿no? Que hemos pasado de tener solo un medio a tener múltiples medios, y por tanto tenemos múltiples oportunidades y infinitas oportunidades de llegar a todos los puntos del mundo. Por tanto, lo que era una amenaza se ha convertido claramente en una oportunidad. También nos ha contado toda su experiencia, y nos ha contado sobre todo una cosa importante, que él cree que nos podemos convertir aquí en Euskadi en un destino cicloturista en relativamente poco tiempo si todos nos ponemos. En Girona nos costó, pues, él ha dicho, de 8 a 10 años, y él cree que de 3 o 4 años, si nos ponemos todos a trabajar conjuntamente, lo podemos conseguir. Por tanto, agradecerle a David toda esta su experiencia, que no es poco, y haber estado aquí con nosotros. Ahora pasamos a la siguiente mesa. Invito aquí a venir a Elisabeth Keegan, que es la directora gerente de Lloret Turismo. Invito también a Albert Duc, que debe estar online desde Girona, y también a Ángel Planes, el director gerente del consorcio de las Vías Verdes aquí en Girona. Si queréis venir, por favor. Por aquí, Elisabeth, Ángel, está por aquí, no te veía, Ángel. Bienvenidos, No sé si podemos empezar ya. Empezamos con Albert. Hola, Albert, bienvenido. Te echamos de menos aquí, Albert, que lo sepas. Albert Duc es el responsable de cicloturismo y también de turismo activo en el Patronato de Turismo Costera de Girona, de la Diputación de Girona. Y, Albert, si te parece, empiezo contigo, ¿no? Vosotros sois unos de los destinos que se ha hablado aquí de referencia, ¿no? Pero habéis conseguido una cosa que es muy complicada, juntar a empresas privadas y entidades públicas para la promoción. ¿Cómo habéis llegado a este punto? ¿Y cómo habéis conseguido, Albert, poder juntar empresas privadas y públicas que funcionen y que no solo que coparticipen, sino que cofinancien esta promoción? Uy, espera, que no oímos a Albert. No sé si... ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Va, muy bien. Egunon, buen día, buenos días a todos. Muchas gracias, Jaume, por tu introducción. Sí, efectivamente, me gustaría estar aquí con todos vosotros, se echa de menos. Y además, con tanta gente y tan interesante y vaya, estando en el País Vasco, ¿no? En cualquier caso, desde Girona intentaremos explicar un poco lo que nos has preguntado y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En cualquier caso, vamos a ver. Previamente a organizarnos como estamos organizados, y lo que has comentado de juntar las empresas privadas, instituciones, etcétera, tanto tú al inicio como David justo ahora habéis explicado muy bien
cómo hemos llegado hasta aquí. Con vuestros ejemplos y las vivencias de David en Girona, pues vaya, es perfecto, me habéis hecho mucho trabajo. En cualquier caso, es verdad que en Girona hemos tenido la suerte de que ha habido un crecimiento orgánico. Es decir, las entidades e instituciones no hemos intervenido mucho, no tenemos mucho mérito en la parte de cicloturismo propiamente dicho, sí que en la promoción turística en general, de las marcas y de prestigiar las marcas Costa Brava, Pirineo y Girona. Pero en cualquier caso sí que es verdad que orgánicamente Girona ha tenido la suerte de tener un crecimiento y de hacernos muy interesante a partir de los ciclistas profesionales. Y a partir de esto hemos llegado hasta el punto en el que estamos ahora. También comentar que previamente a este reconocimiento internacional de Girona en cuanto a destino para ciclistas profesionales, también había movimientos en Girona con las vías verdes, Ángel nos lo va a explicar, y también alguna empresa receptiva. Justamente ahora se acaban de cumplir los 25 años de Cicloturismo y Medio Ambiente, que es el nombre original de la empresa pionera cicloturista en Girona, y ahora es Cycle Tours Catalonia o Cicloturismo Tours. Es decir, que ya hace 25 años teníamos una receptiva especializada en cicloturismo en Girona, con lo que cierto movimiento había y muy centrado a lo mejor en cicloturismo de alforja, más con una componente turística que una parte deportiva, que una componente deportiva. Actualmente a lo mejor esto ha cambiado y la componente deportiva y el cicloturismo de carretera, el ciclismo propiamente dicho, es quien ha pasado adelante, ¿no? A partir de aquí, sí que es verdad que las entidades, y en este caso nosotros, tratamos al cicloturismo del mismo modo que tratamos al resto de productos, es decir, en forma de clubs. No es ningún secreto, ya lo hemos contado muchas veces, con lo que los clubs están integrados por empresas privadas y empresas y entidades públicas. Os paso una diapositiva, que es este de aquí. Nosotros estamos organizados en clubs. Tenemos club de naturaleza y turismo activo y tenemos club de turismo deportivo. Vemos que el ciclismo tiene estas dos componentes, ¿no? Una más hard, una más de componente deportivo. Las vacaciones son ciclistas, son entrenamiento, y una más soft, más de visita, una componente turística más fuerte, que son vacaciones ciclistas. Pero visitamos un espacio. Entonces, cada club tiene su segmento, su mercado. El Club de Naturaleza y Turismo Activo trabaja muy de cerca con el consorcio de las vías verdes. Ángel, que está aquí, lo puede contar también. Y trabajamos con HUT porque ellos promocionan un tipo de ciclismo más leisure, más soft, ¿no? Más de visita, más familiar. Y la parte de turismo deportivo, más de training camps, sí que es muchísimo más especializada y requiere además de un conocimiento de promoción, requiere de un conocimiento de ciclismo. En este caso nos acompañamos de una secretaría técnica, es Agnès, que también está aquí, Agnès Güell, que está aquí también en el foro, luego lo vamos a ver, y ella pues nos aconseja y nos acompaña con su conocimiento sobre ciclismo, porque nosotros conocemos más la parte de marketing y de promoción. Entonces, con estos dos clubs, conjuntamente, tratamos todo el producto cicloturismo y hacemos las acciones promocionales, intentamos acompañar, etcétera, dando siempre una orientación sobre todo internacional. Y nada, a partir de aquí pues hacemos distintos tipos de acciones promocionales, que son las que vemos aquí en un poco los ejemplos, acciones típicas como fan trips, press trips, etc. Pero nos ayudamos muchísimo de embajadores, como has comentado antes, Jaume, como José Antonio Hermida, y por ejemplo, aquí en esta acción los mezclamos, ¿no? En esta acción en Lloret de Mar, precisamente, que Cristina Radolet también aparece aquí, que está aquí con nosotros, pues estábamos acompañados de un embajador que también presentaba la destinación, ¿no? Entonces es un poco esta mezcla de embajadores de todos los actores, ¿no? de empresa privada y entidades públicas para trabajar conjuntamente en una misma dirección.
Iría por aquí lo que me preguntabas. Gracias, Albert. Te preguntaré más cosas, porque es muy interesante lo que estáis haciendo. Pasamos a Eli Keegan, Elizabeth Keegan. Primero de todo, felicitarla, que ayer la nombraron como unas personas, 150 personas más influyentes en el turismo de España. Felicidades a Eli, me hace mucha ilusión y lo sabes. Y aparte tienes un reto que has afrontado en los últimos años, que yo admiro todo el trabajo que estáis haciendo, que está haciendo tú y tu equipo, ¿no? Porque un destino reconocido mundialmente como Lloret, que tiene o ha tenido una percepción de sol y playa, ha hecho una inversión muy alta para promocionar el turismo deportivo y en especial el turismo de carretera, ¿no? Y aparte con gran éxito. ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cuáles son los principales retos que tenéis, Eli? Buenos días, Jaume. Primero de todo, gracias por el reconocimiento. Un placer acompañarte en esta lista. Egunon a todo el mundo. En este sentido, si queréis, comparto algo de la presentación que teníamos hoy para poder dar respuesta a aquello que comentaba Jaume y que está preguntando. Sí. En este sentido, para poneros un poco en antecedentes, ¿no? Lloret de Mar es un destino de sol y playa, eminentemente de sol y playa, que se conoce internacionalmente. En este caso venimos a compartir un poco el trabajo que se ha hecho desde este destino, que es absolutamente complementario al de nuestros compañeros de Girona, que hoy vais a ver muchísimas experiencias de la ciudad de Girona, la capital de nuestra provincia. Destacar en ese sentido que Lloret de Mar lleva muchísimos años trabajando en turismo deportivo. Los últimos 40 años ha sido sede de diferentes tipos de eventos, training camps, torneos que han tenido lugar en Lloret, en Costa Brava, en nuestra casa. Y en este sentido, pues ya cuando en nuestro caso la Agencia Catalana de Turismo inició toda la parte de las certificaciones, pues Lloret fue de los primeros destinos en certificarse como destino de turismo deportivo y somos el destino en Cataluña que cuenta con más disciplinas certificadas, en este caso fútbol, deportes de equipo, atletismo, natación, ciclismo y triatlón. Podemos ver pues, que Lloret recibe, sobre todo los datos que tenemos, que aquí no podemos contar toda la gente que nos visita más en términos outdoor, como puede ser el caso que nos ocupa hoy en términos de ciclismo, es más difícil ese cómputo, pero nosotros en nuestro destino recibimos alrededor de 60.000 personas anualmente vinculadas al turismo deportivo. Casi 40.000 de ellos son deportistas y más de 22.000 acompañantes, dejando ahí muy claro que cualquier ciclista, triatleta, quien viene a practicar otro tipo de deporte fuera de nuestras instalaciones, pues queda fuera de este cómputo de visitantes. Vemos que nuestro producto, el turismo deportivo, nos ayuda a combatir la estacionalidad del destino y sobre todo también, al igual que el sol y playa, tiene una temporalidad muy marcada, sobre todo en primavera, aunque recuperamos, por ejemplo, en términos de natación, ya en meses como octubre o febrero, por ejemplo. Entrando a lo que nos compete y por dar respuesta a los retos y a los antecedentes que comentaba Jaume, hay un momento muy claro en el que Lloret de Mar se da cuenta que la demanda es muy grande en términos de turismo deportivo y sus instalaciones, que son muchas y variadas, no dan al abasto. Así que desde Lloret Turismo y encabezado por mi compañera Cristina Raulet, que está hoy también aquí, y realmente la persona que ha desarrollado todo este trabajazo junto con el sector privado, pues entramos en centrarnos en todo lo que es outdoor, ciclismo, running y natación en aguas abiertas. En términos de estructuración, el core business del cicloturismo en Lloret, y lo comentaban tanto Jaume como Albert, que nos acompaña desde la Diputación, ¿no? Desde el Patronato de Turismo Costa Brava, nuestro foco es este heart que decía Albert, esos training camps de clubes o grupos amateurs competitivos que vienen sobre todo a entrenar. Después los eventos son centrales y evidentemente las vacaciones activas también complementan y contribuyen a este producto que es el cicloturismo. Un poco la misión, en la línea de lo que comentaba Jaume, una orientación muy clara al consumidor, salir de este product-centric para pasar a este consumer-centric, porque ya existía la demanda. Simplemente desde Lloret de Mar lo único que hicimos era dar respuesta a esta demanda. Ya recibíamos a equipos ciclistas de Francia, Polonia y otros países de Europa, y decidimos apostar fuerte por ello, por acompañar al sector privado y por ordenar y estructurar este producto, posicionarnos, desestacionalizar y, evidentemente, también para un destino de sol y playa que lleva más de 60 años en el mercado,
también cambian la percepción del destino, un destino que es mucho más que el sol y playa que todo el mundo conoce. Razones muy claras, evidentemente, ese clima maravilloso que tenemos en Costa Brava, el ambiente, esta cultura ciclista que comentaba Jaume, que tenemos en Girona y que con mucho orgullo pues también hacemos bandera de ese referente que es Girona Ciudad, variedad de rutas tanto de road cycling como de montaña, y la certificación y el acompañamiento que hemos hecho junto al sector privado, con ya más de 15 hoteles certificados, 3 agencias también receptivas especializadas, y los servicios, la estructura de gastronomía saludable, de alergias, intolerancias y alimentación mediterránea en la que se ha centrado Lloret de Mar. Vemos aquí esas rutas. Vemos también cómo a priori nos centramos en las rutas de punto de salida y regreso a nuestro destino, a Lloret de Mar, y en una segunda fase de esta estructuración de producto ya empezamos también a contar y a implementar estas rutas que pudieran hacerse ya con un transfer pues más de Pirineo, más en la zona de Vallter y en otras muchas zonas de la espectacular provincia de Girona, que aprovecho para invitaros a conocer. La información específica ordenada y técnica en lloretcycling.com. Ya Jaume también antes hacía algún apunte. Toda la información técnica para poder planificar estos entrenos para esos training camps que se instalan una semana en nuestro destino, todas las rutas en Wikiloc para poder descargar en un GPS, mapas específicos, todo en idiomas, evidentemente somos un destino muy internacionalizado. Los hoteles y la parte privada, destacar el trabajazo que han hecho para acompañarnos, como es el caso que también descubriréis en un rato de Guitar Hotels, y a su embajador, que tenemos la suerte de contar con Malsio Mauri, el embajador de Guitar Cycling. Sobre todo, centrarnos en que estratégicamente el calendario de eventos ciclistas que se desarrolla a lo largo de todo el año acompaña evidentemente esta estrategia y queda coordinado con la sección de deportes de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, la coordinación transversal, sector público, sector privado, turismo, sección de deportes, ha sido absolutamente clave y por ello desarrollamos anualmente un plan específico de cicloturismo y, hay que decirlo, ponemos dinero, invertimos fuerte pues para que esta mesa de trabajo público-privada del turismo deportivo, donde el ciclismo es absolutamente protagonista, pues dote de herramientas a todo nuestro sector privado, a toda la gente que nos acompaña, pues para contribuir a esa especialización en el destino. La comunicación, no hace falta que digamos que ha sido absolutamente clave en este inicio en el que nos acompañó también Agnes Güell, que ya conoceréis y ha sido en diferentes momentos mencionada, también nos acompañó en Lloret de Mar. Iniciamos esta comunicación fuerte con 2 años de Lloret Cycling Weekend, un fin de semana específico de cycling, aprovechando para invitar a grandes referentes del ciclismo como pueda ser, por ejemplo, a Miguel Indurain o Roberto Heras. Por último, y antes de compartir un poco de vídeo para que os podáis inspirar en nuestro destino, en este paisaje verde y azul de Costa Brava, contar también en términos de comunicación con aquellos influencers pues, que dan visibilidad al destino, que tenga sentido, que el relato sea de verdad. Valentí San Juan, si lo conocéis, uno de los youtubers deportistas con más seguidores en el ámbito de España y Latinoamérica, es una persona que conoce Lloret de Mar, que vivía en Lloret de Mar, que entrenaba en el club de fútbol de Lloret de Mar, así que para nosotros tiene un encaje verdadero en el desarrollo de la comunicación y de trasladar este mensaje de destino completo, con ambiente cicloturista, con servicios especializados, que es Lloret de Mar, y llevamos ya bastantes años colaborando con él. Hasta aquí un poco el desarrollo de la estrategia. Eskerrik asko, muchas gracias, y si pudiéramos compartir el vídeo del destino.
Muchas gracias. La verdad es que impresionante el vídeo, se me ha puesto casi la piel de gallina. Y muchas gracias a Eli por todo el trabajo que está haciendo como referente. También cabe decir que luego hablaremos y le preguntaré que se cuenta con todo, aparte del equipazo que tiene Eli, ella y el equipazo, cuenta con dos cosas, que es el soporte del empresario privado, que ha hecho una labor muy importante. Y también en este municipio yo quiero resaltar que tiene una curiosidad, que el alcalde, no hay regidor de turismo, el alcalde es el regidor de turismo, es una persona que viene del sector y por tanto que está concienciado de lo que le interesa al municipio y tiene un conocimiento turístico y es de los pocos municipios que yo conozco que tenga esta figura. Por tanto, esto también ayuda. Ahora pasamos a Ángel Planas, que es el gerente del Consorcio de las Vías Verdes, que con él es el que tengo más preguntas. No sé si voy a poder con todo a Ángel, pero bueno, las Vías Verdes en Girona, ayer también nos contó, hizo una pincelada Arantxa, es una infraestructura referente dentro del global de las Vías Verdes, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis como infraestructura? ¿Qué lo hacéis? ¿Qué las hace diferentes? ¿Qué tipo de usuarios tenéis? ¿Cómo funcionan les Vías Verdes en Girona? Bé, bon dia i gràcies per convidar-nos i em sap greu no poder saludar en euskera, però en tot cas espero la propera, ja que fins ara veníem sovint, poder-ho fer. Nada, pues nosotros humildemente lo que intentamos es gestionar el recurso generado a partir del impulso y del apoyo, en este caso, de las administraciones locales, la infraestructura. Infraestructura para que, pues, especialmente los usuarios, sea de cual tipo el que sea, pues tengan una buena experiencia. Voy a compartir una presentación, pequeña presentación, donde vamos a intentar explicar exactamente qué hacemos, para quién lo hacemos y, sobre todo, también qué retos tenemos de futuro. Porque el Consorci, como administración local, se creó hace casi 20 años y de aquel pequeño consorci para gestionar unos cuantos kilómetros de vía verde, pues estamos en una situación bastante diferente, ¿no? Y especialmente, y por suerte, en una situación diferente de crecimiento. Crecimiento en todo tipo de recursos, es decir, desde kilómetros, desde usuarios, desde perfiles de usuarios, y también de nuevas infraestructuras que el territorio demanda. Vamos a ver la presentación. ¿Qué hacemos desde el Consorci, ¿no? Porque cuando a veces me preguntan ¿y quién soy o qué hacéis el Consorci? Pues nada, lo que hacemos es gestionar vías verdes. ¿Solo? Bueno, pues sí, solo, pero no es fácil. Y todos los que sois gestores públicos lo sabéis, y privados también, ¿no? Aquí tenéis algunas imágenes de lo que hacemos, desde promoción a distintos destinos internacionales o públicos internacionales. Gestionamos la infraestructura, el día a día. Después vais a ver un pequeño vídeo de este trabajo, ¿no? Que ha ido perfecto que el vídeo anterior de Lloret de Mar era el resultado, ¿no? De la experiencia de los usuarios. Bueno, nosotros vamos a mostrar un vídeo del trabajo de que esa experiencia sea posible, pues los trabajos que hay detrás, ¿no? También trabajamos la inclusividad, para nosotros es clave, es decir, una vía verde para el Consorci en la mayor parte de sus tramos tiene que ser inclusiva. Y eso quiere decir para todo el mundo, sea cual sea su nivel físico o sea cual sea pues, su grado de capacidad. Gestionamos el día a día y también y especialmente intentamos poner en valor ese territorio local, esos recursos locales que el usuario, especialmente el turista, se va encontrando, ¿no? La diversidad, no solo de paisajes, sino también de momentos, ¿no? de oportunidades de interaccionar con el mundo local, con la población local, porque nosotros, por suerte, gestionamos o estamos presentes en municipios como Platja d'Aro, un símil podría ser como Lloret de Mar, ¿no? Una destinación turísticamente consolidada, pero también pueblecitos del interior de las comarcas de Girona. Claro, pues la Vía Verde es un punto de descubrir estos municipios por parte de nuestros visitantes. A ver si se puede proyectar el vídeo. Sí, ahora...
Bien, este vídeo es un pequeño resumen de los efectos que tuvo el temporal Gloria, un temporal que azotó pues, no solo Girona, bastante de la costa mediterránea y que causó estragos. Evidentemente en las vías verdes también, y ya habéis visto que no era una cuestión solo de mantenimiento estricto. Estaba en catalán, pero las actuaciones fueron desde rehacer un puente, es decir, la riada se llevó un puente, literalmente, de nuestro trazado, y eso era un problema, porque en nuestro caso también una vía verde o la vía verde la interpretamos como un sistema de comunicación, como una vía de comunicación, y por lo tanto en ese punto concreto y en otros quedaba totalmente cortada, y eso era un problema a nivel turístico, obviamente, pero era un problema también a nivel de movilidad cotidiana entre los vecinos de los dos pueblos, más cercanos, pero de los diferentes pueblos, ¿no? Habéis visto que hubo intervenciones de todo tipo. Bien, el consorci tuvimos la capacidad de reacción para ejecutar mediante urgencia estas actuaciones, lo que nos permitió, en principio, el febrero-marzo es cuando tuvimos este desastre. En junio, por San Joan, todos los tramos de vía verde estaban operativos y con conectividad, la cual cosa es un reto que tuvimos que asumir. Evidentemente, este reto fue posible a nivel de inversión por la colaboración de la Diputación de Girona, pero que en el caso de las afectaciones a las vías verdes nos delegó a nosotros, al consorci, la restitución de estos daños, ¿no? ¿Y para quién os decía al principio, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Para quién? Pues mira, aquí tenéis un pequeño resumen de para quién. Estos son datos de unos contadores que tenemos en distintos tramos de vías verdes que nos permiten saber los usos que se producen en estos tramos de vía verde, ¿no? Tenemos contadores para personas a pie y también en bicicleta. Pese a que ha sido un año complicado, no he buscado datos de otros años, justamente para introducir uno de los retos que tenemos y que hemos visto que tenemos como consorci y también como comarcas de Girona, ¿no? Aquí tenéis los datos, pero si nos situamos en la traducción en gráfico de estos datos, vais a ver que esto parece la bolsa, ¿no? Que sube, baja, hay una noticia buena, una noticia mala. No es la bolsa, es los datos que habéis visto antes traducidos en un gráfico. ¿Qué son estos picos? Pues, ¿qué son? Son los momentos de desconfinamiento que tuvimos a lo largo del año 2020. Y podéis ver cómo nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, en el momento que pudieron acceder o pudimos salir otra vez al aire libre, pues la vía verde fue uno, si no el principal recurso que tuvimos, ¿no? Y eso nos genera, por una parte, alegría, porque como a nivel de administración pues somos útiles, pero también un problema a la hora de gestionar flujos y de que la experiencia, en este caso sí turística, pues sea realmente satisfactoria, ¿no? Aquí vais a ver otro ejemplo. Quart y Castelldaro. Quart y Castelldaro nos situamos entre Girona y Sant Feliu de Guíxols, uno cerca de Girona y el otro en Costa Brava. Bueno, pues aquí veis exactamente lo mismo. En el momento que se abre el confinamiento, los picos son espectaculares, se mantiene, vuelve a haber un confinamiento y, como veis, a finales de septiembre, pues vuelve a haber otra subida espectacular, ¿no? Bueno, estamos contentos porque mucha gente ya utilizaba, pero gente que no utilizaba ha empezado a utilizar la vía verde o se ha acercado al medio natural mediante la vía verde. Como dato curioso, deciros que a finales del año pasado encontrar una bici en Girona para regalar los Reyes Magos era difícil, por no decir otra cosa. Bueno, pues todo esto tiene una traducción en que como administraciones públicas debemos intentar que la experiencia, que la infraestructura esté en perfecto estado para que la experiencia sea totalmente positiva, ¿no? Y crecimiento, retos, pues ya lo veis. Aquí tenéis este pequeño mapa de la provincia con unos de colores, con los verdes que ya está funcionando y las posibles o futuras ampliaciones que decimos.
A ver, este mapa ya, a día de hoy, si fuéramos profesionales, por decirlo de alguna forma, ya estaría obsoleto porque ya hemos recibido y bastante consolidado otros proyectos de ampliación de la red de vías verdes. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos un problema en la capacidad de ejecución, es decir, dinero, y un problema en la velocidad de esta ejecución, porque los que trabajáis en administración pública sabéis de la complejidad de ejecutar proyectos. Y tenéis este de color azul, que es la ruta Pirinexos, ¿no? A partir de aquí podéis ver la idea de mallar toda la provincia con este recurso, ya bien sea de cicloturismo modelo Pirinexus o bien de vía verde. Y por mi parte, nada más, agradecer poder venir a explicar nuestra pequeña experiencia desde Girona, agradecer a todos los ayuntamientos y también privados que colaboran con nosotros y también, como no, al pequeño pero gran equipo del Consorci que desde hace casi 20 años trabajamos en las vías verdes de Girona. Ángel, muchas gracias, pero no por tu parte nada más, no. Yo tengo 3 preguntas que quiero que me contestes con una palabra cada pregunta. ¿Cuántos usuarios tiene la vía verde? En 2018 hicimos un estudio de perfiles de usuarios y nos salieron 250.000 usuarios, que no usos. A partir de aquí los usos son mucho mayores, 250.000. ¿Cuántos kilómetros hay ahora de vía verde exactamente? A día de hoy, operativos, tenemos 155 kilómetros de vía verde. ¿Y la expansión que queréis hacer? Lo doblaría. Estaríamos hablando de 300 kilómetros de vía verde. Perfecto. Y la tercera pregunta y última, ¿cuál es el presupuesto que tenéis? El Consorci tiene un presupuesto ordinario para... A veces los de la Administración hablamos un idioma bastante complicado o raro, ¿no? Ordinario es para el día a día, es decir, lo que necesita el consorcio para abrir la persiana, pues son unos 800.000, 900.000 euros. A partir de ahí, siempre estamos buscando cofinanciación, subvenciones, aportaciones para poder salir del ámbito del mantenimiento y poder hacer alguna pequeña inversión de mejora de la infraestructura ya cedida o ya gestionada. Pequeña inversión como pues hacer más ancho un puentecito, mejoras la seguridad. Algunos tramos de firme que a nivel de mantenimiento son complicados, pues introducir mejoras técnicas como puede ser el solo solid, bueno, es decir, etcétera, etcétera. Pero estamos alrededor del 800.000-900.000 euros. Perfecto. Aprovecho ahora que tenemos a Albert, que está online, supongo, está en línea. Albert, una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos para que los empresarios y el patronato vayan en una sola dirección? Porque fácil probablemente no es. Parece muy fácil sobre el papel, que el papel ya sabéis que lo aguanta todo, pero esto tiene diferentes pasos, diferentes momentos y sobre todo diferentes retos, ¿no? ¿Cuáles son estos retos que os planteáis o que habéis planteado y cómo lo habéis capeado con éxito? Bueno, yo diría, lo resumiría en una sola palabra, ¿no? Que sería equilibrio. La verdad es que hay muchos actores que intervienen en un destino y en el éxito de un destino y en nuestro caso pues hay varias partes. Una es el alojamiento, otros son las empresas receptivas, las agencias de viaje receptivas. Otra parte son las agencias de viaje emisoras extranjeras, las entidades, etcétera. Con lo que si haces mucho por un lado, haces mucho por el otro, es muy difícil tener todo el sector específico contento, ¿no? Luego, pues se trata de un tema de equilibrio, intentar aprovechar las fuerzas de unos y las de otros, con lo que no es fácil moverse en medio y además de un sector tan potente como es el ciclismo en Girona, con empresas tan potentes tanto a nivel local como a nivel internacional, con lo que escuchar muchísimo, atender, hacer reuniones con las empresas locales, ver sus necesidades, etcétera, ¿no? Seguir en este trabajo, pero también conocer qué está pasando fuera, cómo se nos ve, qué posicionamiento de marca, trabajar a nivel de marca de forma general, y todo esto, pues tratarlo al modo que todo el mundo más o menos esté contento
pero es que además pueda trabajar y pueda ganarse la vida en ese sentido y al mismo tiempo dar prestigio a la destinación. Es decir, son un montón de actores al mismo tiempo con los que la mejor forma es sentarse todos juntos, hablar y ver qué es lo mejor que se puede hacer y cómo puede intervenir cada uno por su parte, el sector privado, el sector público, y trazar un poco un plan de acción conjunto, que ya se está haciendo. Puede que se tenga que mejorar, pero sí que es verdad que lo importante es tener una plataforma donde poder sentarnos. Nosotros tenemos una mesa de trabajo de lo que sería el Club de Turismo de Naturaleza y Turismo Activo, una mesa de trabajo específica de cicloturismo. Entonces, allí hablamos todas las empresas y entidades que trabajan o que están especializadas o que quieren posicionarse en este segmento. A partir de allí, desarrollamos nuestro plan de acción. Esto continúa siendo un reto, aunque ya tengamos un poco la forma de trabajar. Otro reto, a lo mejor no tanto para nosotros, que ya hemos llegado, es, no sé, ahora a lo mejor no puedo compartir pantalla, que quería enseñar, lo intento, a ver si puedo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. ¿Se ve bien? Bien, pues a lo que me refería, ¿no? El relato. Tenemos ya un destino consolidado. Antes hemos explicado un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, ahora estaba escuchando a Elizabeth Keegan explicando un poco Lloret, que en muchos aspectos es muy similar. Entonces, esto salió un poco y siempre intentamos contarlo con Agnès, Agnès Güell, que ya hemos mencionado antes. Estábamos en una presentación en Londres, en el London Bike Show, y explicábamos nuestro destino. Y nos dimos cuenta, y Agnès en aquella ocasión le tocaba a ella, y Agnès estaba explicando un poco lo que todos los destinos tenemos. Buen clima, parques naturales, los que tengamos, buenas comunicaciones, buena gastronomía, una buena red de carreteras, buenos hoteles, etcétera, ¿no? Pero esto se le supone a una destinación, ¿no? Entonces, hay que contarlo de otro modo. Es decir, esto es lo natural, es lo que ya se le supone, lo que tiene, pero tenemos que ir a ver qué es lo extraordinario, ¿no? Lo que nos posiciona. Y en este caso, ya posteriormente hemos adoptado una manera de explicar aquello que tenemos de extraordinario. Y lo extraordinario no es nada más que lo que ya hemos venido contando Jaume al inicio, David Millar después, que es cómo se inició el ciclismo, este prestigio que tiene actualmente Girona a partir de mayoritariamente todos los profesionales que actualmente viven en Girona, esta comunidad creada, este lifestyle, este estilo de vida que he comentado, Jaume, muy ciclista, pues en Girona está. Con lo que esto es lo extraordinario, ¿no? Entonces nosotros aquí, a consecuencia de esto, digamos, salen todos los servicios especializados. Hoteles con todos los elementos que comentaba anteriormente Jaume, de espacios para guardar las bicicletas, talleres, herramientas, menús adaptados, horarios de estos menús también adaptados, etcétera, etcétera. Esta especialización de los servicios y luego los cafés, la cultura del café, ¿no? Todo esto es lo que hemos visto que tenemos que comunicar, porque es lo que comunicamos, lo que tenemos de diferente, lo que nos hace especiales. Y luego, el reto también es desde el patronato hacer aquellas acciones adecuadas, las que nos mantengan en esta posición, no pasarnos de acciones, no hacer más promoción para poder mantener este ciclismo, esta destinación de nivel, de prestigio, de cierta élite, si queremos verlo de este modo, ¿no? La parte profesional, de la parte de ciclistas profesionales, y luego hacer promociones muy concretas, escogiendo muy bien en qué medios, escogiendo muy bien en qué pruebas, escogiendo bien qué otras pruebas ayudamos a que se celebren en la zona, etcétera, ¿no? El reto es mantener este equilibrio
que comentábamos antes, entre todos los actores que intervienen en la promoción y en la oferta del cicloturismo en la destinación, y al mismo tiempo hacer aquellas promociones adecuadas que nos posicionen en los mercados adecuados, que son los que nuestras empresas y nuestro destino requieren. Gracias, Albert. Gracias, Albert. Interesante este concepto de equilibrio. Eli, una pregunta. ¿Vosotros estáis involucrados al máximo en un plan de mejora de competitividad? ¿Habéis hecho un plan de destino en que están todos los privados invirtiendo un montón de dinero? ¿Os han acompañado los empresarios? ¿Y cómo habéis conseguido hacer este frente común que es tan complejo? Ahora, en este sentido, evidentemente, sostenibilidad es, en este sentido, la sostenibilidad es tendencia, y a nosotros, Jaume, nos gusta explicar cómo dentro de los diferentes ejes o palancas que conforman la sostenibilidad, en términos de gobernanza, la verdad que la trayectoria de los últimos años en Lloret nos avala, y el trabajo que hacemos conjuntamente con el sector privado, aunque sea con estas cosas y cómo funciona la administración, los que las conocéis bien, por lo menos hablamos diariamente, y aunque sea que a veces podamos o no estar de acuerdo, avanzamos conjuntamente en la transformación de un destino maduro, como es el caso de Lloret de Mar. Y nos pasa en términos generales, como comentabas ahora, en esta reconversión de un destino que abrió sus puertas a finales de los años 50 del siglo XX, y nos pasa después específicamente cuando trabajamos productos, segmentos o nichos concretos, ¿no? Como es el caso que nos ocupa hoy. Y en este sentido, pues los más de 100 millones de euros de inversión en reconversión de planta hotelera en Lloret de Mar pasan precisamente por la especialización, y en ese sentido acompañan a la estrategia que ha ido desarrollando Lloret Turismo. A su vez, pues, o se especializan en conceptos, por ejemplo, de adults only, en conceptos más de playa urbana, en hoteles más cool, más tipo urbanos, o por contra, en el otro lado, los que cuentan con grandísimas instalaciones y resorts y espacios comunes, pues están apostando por otros productos, como pueda ser la segmentación familiar, con ya productos más vinculados a temas splash y parques acuáticos, o a resorts más vinculados a lo deportivo, que para ellos somos referente en Cataluña como destino de referencia, y sede también este año del Congreso Mundial de Turismo Deportivo a finales de noviembre. Casi nada, Eli, casi nada. Tienes trabajo ahí. Ángel, vosotros habéis creado un producto como Pirinexus, ¿no? Que aparte ya habéis hecho todo el desarrollo de vías verdes y os habéis atrevido a traer un producto como Pirinexus. Explícanos en un minuto qué es Pirinexus y por qué crees que el turista ha aceptado esta ruta como un caso de éxito y como una ruta a seguir. Pirinexus es una ruta cicloturística circular, transfronteriza y que permite realizarse en etapas. Yo creo que esta es su gran virtud. Especialmente porque puedes transitar por dos estados, es decir, a la hora de poder planificar tus vacaciones, pues circulas por dos estados, el estado español y el estado francés. Circular te permite crear tu campo base y a partir de ahí organizar esta ruta y volver pues al punto de inicio. Y yo creo también, a nivel de lo que preguntas del usuario turístico, es porque te da esa seguridad de que tienes, y especialmente en el caso de Cataluña, pues tienes la seguridad que hay este ente gestor detrás que te asegura pues, un mantenimiento y una información actualizada y al día de estos kilómetros, de estos 350 kilómetros. En este caso son 300 en el lado de Cataluña, de Girona, y el resto en el estado francés. Yo creo que esa es la singularidad, el hecho de ser transfronterizo, circular, y que te permite pues, conocer y poder disfrutar de todos los servicios asociados que vas a necesitar. No olvidemos que estamos hablando de un territorio que cuando digo dos estados significa cruzar dos veces lo que sería el Pirineo, uno al Coll d'Aras, en el Ripollès, y el otro en la Jonquera, el Coll de Panissars.
Estamos hablando ya de perfiles, si se quiere realizar todo en bicicleta, pues no es una vía verde, pendiente suave, etcétera, etcétera. Sí que hay tramos que son vía verde, pero no todo el Pirinexus es vía verde, ¿no? En este sentido, servicios de transfer, alquiler de bicicletas especialmente eléctricas. Esto abre un sector, pensamos nosotros, muy importante a nivel del cicloturismo, porque reduce distancias y reduce el esfuerzo, evidentemente, y eso ha hecho que nos tengamos que adaptar. Por ejemplo, en Pirinexus hemos colocado, con la colaboración de los ayuntamientos, ya de momento 10 cargadores eléctricos para electrificar la ruta pensando en este usuario de bicicleta eléctrica. Perfecto. Y una pregunta para Albert y para Ángel, y os pido que seáis breves porque veis que ya tenemos diferentes preguntas de la audiencia y por tanto luego iremos, pero vosotros sois de la misma organización, bueno, de la Diputación de Girona, los dos estamentos, pero dentro de la Diputación de Girona. ¿Cómo os coordináis? ¿Qué funciones hace uno y qué funciones hace otro? ¿Cómo os coordináis vosotros? O sea, o Alberto o Ángel, me da igual, ¿eh? Bueno, nosotros, començo jo, Albert. Sí. No, ho dic perquè nosotros básicamente es la gestión de la infraestructura, es decir, y para simplificar, y si no, Albert, que me corrija, nosotros, en el caso de la promoción que haga el patronato, que consiga que vengan turistas a hacer la vía verde, la tienen que encontrar en buen estado, si no nos va a reñir. Esta sería un poco la simplificación. Sí que es verdad que el consorcio también hacemos promoción, pero no solo turística, sino de los diferentes perfiles de usuarios que encontramos en las vías verdes. Nosotros hacemos gestión de la infraestructura para que se encuentre en buen estado en cualquier punto de la ruta, que esto creo que es la singularidad singular del consorcio. Si la vía verde está bien en Ripoll, va a estar bien en Sant Feliu de Guíxols, pero si está mal en Sant Feliu de Guíxols, también estará mal en Ripoll. Y esto creo que es lo que nos hace singulares. Albert, ¿quieres añadir algo? Sí, lo ha contado muy bien Ángel. La verdad es que es exactamente así. Puede que hayamos llegado aquí después de unos cuantos años de trabajo conjunto. Es decir, antes sí que se mezclaba un poco quién promocionaba, quién hacía qué, pero finalmente cada entidad tiene una función. El patronato se dedica a la promoción y Vías Verdes, el consorcio de las Vías Verdes, se dedica a la gestión de una infraestructura. Si bien es verdad que nosotros nos apoyamos, como en las acciones promocionales, nosotros nos apoyamos mucho en el conocimiento que tiene Vías Verdes de la infraestructura, ¿no? El consorcio. Con lo que si queremos hacer un acompañamiento de me invento, de un periodista en un trayecto de la Vía Verde para que lo vea y pueda escribir sobre ello, pues siempre lo tratamos con el consorcio acompaña y puede explicar exactamente todo lo que se hace y en qué consiste la Vía Verde. Nosotros nos centramos en la promoción estrictamente. Perfecto, perfecto. Me gusta veros coordinados porque yo creo que es una clave imprescindible para el desarrollo de un destino. Eli, la última pregunta. Vosotros ahora, aparte de todo lo que hacéis, aparte ahora os habéis certificado también o habéis obtenido como destino inteligente, como Smart Destination, ¿no? O sea, que no paráis, ¿no? ¿Esto en el ciclismo en el cicloturismo juega algún papel en lo que podáis meteros allí, que sea transversal a esta certificación o que os podáis incluir alguna cosa en cicloturismo? A ver, en este sentido, Jaume, la cuestión transversal vinculada a procurar ser un destino inteligente, una ciudad inteligente, pasa sobre todo por el hecho de intentar mejorar la vida de aquellas personas que viven en Lloret de Mar e intentar que la experiencia de la gente que nos visita sea muchísimo más satisfactoria. Así que todas las herramientas, acciones y proyectos vinculados a Lloret de Mar Smart Destination, que es un proyecto que viene pues, avalado con fondos europeos que gestiona el Ministerio, que son los fondos de Red.es, con una inversión de 3,4 millones de euros en este proyecto en concreto. Evidentemente, nuestro visitante ciclista, nuestro cliente ciclista, encontrará en su experiencia, esperemos, claras mejoras que contribuyan a su satisfacción. Por poner un ejemplo, ya bajando concretamente al ámbito del cicloturismo, contamos con una plataforma de inteligencia
inteligencia turística que nos da información por productos al respecto de interés y satisfacción. Estamos trabajando con la empresa menorquina Mabrian Technologies para que no solo tengamos información genérica sobre productos como familiar, natural, activo, cultural o de compras, y conseguir intentar tener información específica de este, por lo menos, deportista, que es en lo que estamos ahora, intentando identificar estas necesidades y mejorar pues, el destino, el producto y la experiencia en ese ámbito. Así que intentamos poco a poco que esa estrategia pues, también pues manche un poco todos nuestros productos y la gran variedad de opciones que ofrece el destino. Muchas gracias. Pasamos ahora, si os parece, al turno de preguntas que nos hacen desde la audiencia online. Recordar a todos los que nos estáis viendo online que nos podéis hacer preguntas a través de la aplicación, que está todavía abierta y, por tanto, hacer preguntas. Sí que me gustaría invitar a David. David, if you like to join us in the table. De hecho, la primera pregunta, the first question is for you, David. Hay una persona, Miquel Bringas, que nos dice: Hi David, my name is Miquel Bringas. I'm a sports manager for the Basque government. In my opinion, if we want to improve cycling in the Basque country, we need good models to learn from. Thinking about cycling, the Netherlands and Denmark always appear as the best models, but in my opinion, they play in a different league. The infrastructures in Britain are not much better than in the Basque country. What do you think about Sustrans? Could it be a good model for the Basque country because we are at the similar level? Thank you. So what was the actual ultimate question? Well, say, what do you think about Sustrans? I don't know exactly. Could it be a good model for the Basque country to have a similar level? So I imagine that Britain, if it could be a similar model, or which it would be the model for Euskadi, for Basque country to follow. What is Sustrans? What is that? I don't know. Maybe they got a mistake here. Yeah. I don't know if Miquel can let us know. But I think probably let's do one thing. I think Miquel is listening to us. Let's see if he clarifies that, and go to the next question, and then I'll get back to you. Yeah. Okay. La otra pregunta dice, es para Ángel Planas. Buenos días. Yo tengo una consulta para Ángel Planas. ¿Quiénes integran el consorcio? Direcciones generales de la Generalitat, entidades locales, sector privado. Muchas gracias y enhorabuena por este fondo. Mariano Esteban. Ángel. Bien, el consorcio es una administración pública, como he comentado al principio, y lo integran en este momento pues, la Diputación de Girona, los ayuntamientos que tienen o desean tener vía verde y se integran en el consorcio, y los consells comarcals. Cada uno de estos agentes paga cuota, es decir, nuestro presupuesto, el que me ha comentado antes Jaume, se nutre de las aportaciones de los ayuntamientos consorciados más la Diputación de Girona, con unos baremos, es decir, no paga lo mismo un ayuntamiento de 50.000 habitantes que un ayuntamiento de 500. A partir de estas cuotas es como nosotros hacemos nuestro presupuesto anual de ordinario, ¿vale? En este sentido, es una administración local, tenemos la categoría de administración local formada por la Diputación de Girona, los consells comarcals y los ayuntamientos que, obviamente, piden incorporarse al consorcio. Gracias. Aquí no sé si es una pregunta o una afirmación. Agustín Ciriza nos dice: hola, se debería trabajar en la regulación del sector como en Cataluña y otras 13 comunidades autónomas que desde hace tiempo tienen una regulación del turismo activo. Si no, es imposible tener una oferta de cicloturismo de calidad. Los guías no están cualificados ni preparados en su amplia mayoría. No sé si alguno de vosotros quiere afirmar, Ángel o Albert, a lo mejor como administración o sí, o Eli, pero no es una pregunta, casi una afirmación. No sé si yo creo que aparte sí que tiene que haber una regulación, porque si no hay regulación en turismo activo, y de hecho hay guías ya certificados en turismo activo y empieza a haber también certificados sobre todo en turismo deportivo, que no son solo guías, sino que son formadores y responsables. Yo creo que es básico para cualquier destino que todo esté bien regulado, porque da seguridad, da percepción de seguridad y también de tranquilidad hacia el no tan solo hacia el cliente, pero hacia la propia empresa. No sé si queréis... sí, Eli, por favor. No, solo un apunte. Evidentemente es imprescindible, se ven trabajos que hacen, por ejemplo, una noticia de la semana pasada, en el caso del Gobierno de Aragón, del impacto de este turismo activo en el entorno natural y de la necesidad y del hecho imprescindible pues, de regular
pues las cargas en nuestro entorno natural en un momento en el que la sostenibilidad, y más en un sitio como España, que ya ha tenido 60 años de trayectoria en términos turísticos, con grandes cargas y presión, tanto para los ciudadanos como para el entorno natural, así que resulta imprescindible que en este caso, en términos de turismo activo y natural, pues cada una de las comunidades apueste por las regulaciones correspondientes. Gracias, Eli. David, Sustrans is an organization, ONG, sin ánimo de lucro, non-governmental organization about sustainable travel. They manage the national cycling network in UK, more than 20,000 kilometers of cycling routes. Sustrans.org. Okay, yeah, no, I understand. Yeah, in that respect, I think it's as we spoke about in our conversation, it's not just about elite level cycling and the racing and that performance. There's everyday cycling, but that takes a lot of governmental support and civic architecture, which can take years. But I mean, you walk out here and you see the bike lanes are present in Vitoria, and I think you have to treat cycling, especially in the modern world of sustainability, becoming more and more important, of it being very much a day-to-day existence. So if you have the local towns and the local communities really endorsing and supporting the building of cycling networks, it makes a big difference because it becomes a cultural phenomenon. Now, those people are using it daily for their life, but then that does then help cycling become a part integrated into the local society. And I think at Girona, it's been done in two ways. Girona, even in the last year, has been putting more and more cycle lanes into the city. There's the Via Verdes, which again is always growing. And I think those are bigger decisions that require a lot of support and lobbying to the local councils and government, because it does then affect the society and the acceptance of cycling. Thank you. Ángel, otra pregunta para ti. Dice, ¿hay planes para adecuar la Eurovelo 8 al sur de San Feliu? Sí, de hecho, en lo que es el ámbito de Girona, ya hemos llegado hasta el límite provincial, es decir, Eurovelo 8 a día de hoy hasta el límite entre la provincia de Girona y Barcelona, siguiendo la ruta Termal, que es otra ruta que gestionamos desde el consorci, hasta Caldas de Malavella, y de Caldas de Malavella hasta el límite en Hostalric aproximadamente, geográficamente, para que nos entendamos, el límite entre las dos provincias, no tocar de la costa, sino un poquito más al interior, está señalizado. Y nos consta que la Generalitat de Cataluña está en la fase final de los trabajos para continuar este trabajo de señalización de Eurovelo 8 hasta el límite de Cataluña en las Terres de l'Ebre. Gracias, Ángel. Nos quedan muy pocos minutos, pero sí que aprovecho para la última pregunta. Albert, te pido que es para ti que seas breve. Ya sabes que siempre tenemos esta discusión tú y yo, y como amigos. Me pregunta, Carlos Palenzuela, para ti, Albert. Gracias por la visión integrada de todos los elementos claves del concepto que trabajáis. No he podido ver bien el gráfico de todos los elementos y me gustaría saber si también tenéis en cuenta el papel de los guías de turismo, tanto especializados como complementarios al cicloturismo. ¿Qué apoyo reciben? ¿Se le apoya en su educación? Mira, precisamente iba a hacer un comentario complementando la respuesta que ha hecho Elizabeth hace un momento respecto a la regulación. Y es que el tema de guiaje local y el soporte a los guías locales lo hacemos de forma general, no específica, en este caso en cicloturismo. En el gráfico lo que veíamos es un poco la infografía de cicloturismo de la zona, desde una componente la más deportiva, donde explicamos el relato y también explicamos lo que es el relato propio de la zona y lo que también se espera de la destinación. Yo quería, en referencia a los guías, solo quería añadir un apunte, y es que en un momento como el actual, en el que aquello local se le da más valor, los viajes a menos distancia están subiendo, hay mucho más movimiento, porque tampoco tenemos la misma movilidad. Veremos después de post-COVID qué pasa, ¿no? Pero actualmente el valor del guía sube, con lo que
con las dificultades empresariales dentro del sector turístico actual, es importante que la regulación de los guías sea fácil, es decir, que las empresas que quieren hacer guiajes, tanto en cicloturismo, pero también en otras modalidades del turismo activo, sepan y tengan fácil saber qué hacer y cómo obtener los títulos requeridos para hacer cada actividad. Ya es suficientemente complicado la situación como para que, además, todo el tema titulaciones no sea fácil y fácilmente obtenible, ¿no? Con lo que para mí es importante esta regulación a nivel de guiaje. En Cataluña no somos un ejemplo ideal en este sentido, pero más o menos está regulado. Así que es importante esta regulación. Gracias, Albert. El valor del guía aporta muchísimo a conocer aquello local, aquello distinto. Gracias, Albert. Yo aquí añadiría que unos ejemplos también que a nivel de guiajes y de empresas sí son la Garrocha, que aquí conocéis muy bien, en la comarca de Garrocha, que está dentro del CETS, la Carta Europea de Turismo Sostenible, que han conseguido certificar y dar formación específica a todos los guías y que esto desde el turismo activo se ha ido expandiendo. Bueno, yo doy por finalizada esta mesa, esta primera parte de la mañana, que ha sido súper interesante, primero con David. Thank you again, David. Very, very interesting, very inspiring, as usual. Sobre todo agradecer a Albert desde Girona, a Eli por su alarde de pasión y sobre todo de todo lo que hacen en Lloret, que es un ejemplo a seguir por todo el mundo y hay que tenerlo en cuenta, y a Ángel por cómo la gestión de todas las infraestructuras. Gracias a los tres. Ahora vamos a hacer el break, pero recordar que luego seguimos con las empresas y también con el alojamiento. Seguimos aparte con Agnès Güell, que va a moderar estas mesas. Agnès es una de las expertas que es la que me ha ayudado, nos ha colaborado más en organizar esto. Y yo creo que es una de las personas que sabe más de turismo deportivo y comercialización de esto en España. Por tanto, a hacer este break, a contestar los emails, a hacer un café, pero volver dentro de un rato que estamos aquí por vosotros. Muchas gracias.